This would be a good time for those that speak English to switch over to the next room to your left. Bienvenidos a todos. Primera Pedro. De todas las 10 veces que el apóstol Pedro menciona la palabra gracia, a mí se me quedó clavado en el corazón capítulo 5, verso 12. Os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. ¿Por qué dice verdadera? Sin duda porque habrá imitaciones. Él no les quiere hablar ni quiere que estén firmes en la gracia barata, de la cual él habla mismo en el capítulo 2, verso 16, como los que tienen la libertad como pretexto. Esa no es la gracia genuina, la gracia verdadera de Dios. Tampoco lo es, si bien la gracia barata no es la gracia verdadera, tampoco es la gracia cara. La que se entiende mejor con la palabra legalismo. Es el otro evangelio del cual Pablo le dice a los Gálatas que no es el genuino evangelio, no es la genuina gracia de Dios a la cual Él los ha llamado. Quiero hablarles de la súper cara gracia de Dios, la gracia que le costó a Jesucristo su propia existencia terrenal, su propia sangre, murió por nuestros pecados en la cruz como expresión de la gracia redentora de Jesucristo. Como en todas las cosas siempre hubo y habrá imitaciones, algunas baratas y otras muy semejantes, pero finalmente todas imitaciones. Y el apóstol Pedro y el Espíritu Santo en esta carta nos deja este saludo para animarnos y para que estemos firmes en la gracia en la cual a la cual Dios nos ha llevado, la verdadera gracia de Dios. Repito lo que leí al principio, en la cena del Señor, Romanos capítulo 5, dice, por la fe tenemos entrada en esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos entrado a la gracia de Dios. Te preguntas, ¿cómo? San Juan capítulo 10, 2 veces dice, Jesús, yo soy la puerta. Por medio de Jesucristo, la puerta, hemos entrado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta, dice San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Él también es el camino, la verdad y la vida. La mayoría de los que estamos aquí, quizás de los que nos acompañan a la distancia, quizás la mayoría entramos por esa puerta. Un día maravilloso. Dios abrió nuestros ojos, abrió nuestro corazón, recibimos a Cristo en el corazón y entramos y hallamos pastos. La palabra de Dios y estamos alimentándonos de ella. Maravilloso momento en la existencia del ser humano cuando pasa de muerte a vida. Así dice San Juan capítulo 5, verso 24. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado, ha cruzado, ha entrado por esa puerta y ahora está en un camino maravilloso. El camino que es Jesucristo. Por la fe entramos en ese camino. Mi más profundo deseo, y lo digo con temor y temblor delante de Dios, es ayudarles a transitar un poquito más en ese camino. Quizás hay alguien aquí, posiblemente, que nunca haya entrado, que nunca haya confiado en Jesucristo, que nunca haya abierto la puerta de su corazón
Para esa persona, para esas personas, mi profundo deseo es que usted entre y cruce la puerta y que esté dentro del camino. Pero también quiero hablar a los que estamos dentro del camino, porque es un camino maravilloso, largo, y necesitamos toda la ayuda que necesitamos para entender cómo vivir en ese camino manifestado por la gracia de Dios. Por ejemplo, una vez que entras en ese camino por la puerta, usando las palabras de John Lynch, te encuentras en un camino y muchas veces se encuentra que se abren dos caminos. Uno, con el título de agradar a Dios, el camino para agradar a Dios. Y a la entrada de ese camino una sala, la sala de las buenas intenciones. Al otro lado hay otro camino. Se llama confiar en Dios. ¿Tú has confiado en Dios? ¿Tú has entrado? Y entonces dice, ¿para qué voy a vivir? Para agradar a Dios. Y nos metemos en el camino de agradar a Dios. Pronto entramos en la sala de las buenas intenciones. Es una sala impresionante. Todo el mundo trabajando. Mucha actividad, servicio. Al entrar te dan una máscara. Pero la máscara no es para el COVID. Es la máscara que dibuja una sonrisa que dice, estoy bien. Y estamos bien. Tenemos que estar bien, creámoslo o no, porque cuando entramos a esa sala, la sonrisa de la máscara de todos te dice que tienes que estar bien. Pero la sonrisa, la máscara, como dije, no es para protegernos del COVID, es para tapar esas marcas de envidia que a veces se penetran en nuestro ser interior. O celos, porque somos celosos. Y en casi todos los casos, para tapar el orgullo, porque nadie en esa sala puede parecer orgulloso. El mensaje implícito en esa sala es, Dios te ama, pero Dios te ama más cuando te portas bien. Tu conducta es importante para medir el amor de Dios. Y entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a imitarles. Tomas el curso de los primeros pasos, te bautizas, lees 5x5x5 todos los días, empiezas a hacer las cosas bien, porque quieres agradar a Dios. Pero pasan meses, quizás o años, y te das cuenta de que nadie te conoce realmente quién eres. Has convivido muchas experiencias, pero la máscara te ha protegido. Y nadie sabe lo que sufres, nadie sabe lo que sientes, nadie sabe tus fracasos, nadie sabe tus victorias, porque has vivido aislado. Porque en esa sala todo tiene que estar bien. Y tú no puedes salirte de esa apariencia de que todo está bien. Han pasado meses o años y no has logrado la confianza para expresar con claridad quién tú eres y tampoco conoces a los demás realmente. Y un día, agotado, descubres que hay otro camino, el de confiar en Dios. Y con todo lo importante que es el de agradar a Dios, fracasado y frustrado por el camino de las buenas intenciones,
te animas a entrar por el otro camino. Hay otra sala. La sala se llama gracia. No hay muchos ahí. Quizás no están tan bien vestidos como los otros, pero son genuinos, son reales. El sendero de confiar y confiarse en las manos de otros. Eso te sorprende al principio y descubres algo que siempre deseaste, una verdadera relación de amigos en Cristo Jesús, de hermanos en Cristo Jesús. Gente como tú que está descubriendo la maravillosa gracia de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y que descubre de que a pesar de nuestras falencias, Dios está contento con nosotros. Que Dios se goza con nuestras vidas, aunque a veces le fallamos. Y no entiendes la gracia de Dios, tan amplia, tan profunda, que alcanza a cualquier situación y que es maravillosamente gozosa. Descubres allí que la gente no tiene máscara. Y no es porque está vacunada, sino porque quiere ser honesta. Y allí empiezas a comparar las dos salas. La sala de agradar a Dios con todas sus buenas intenciones y la sala de la gracia de Dios, que no puedes entender todavía. Otros que han entrado en el camino te hablan de poner la confianza completa en la gracia de Dios. 1 Pedro 1:7, esperando completamente en la gracia de Dios. Y empiezas, como dije, a comparar lo que está ocurriendo en ambas salas. La sala de la verdadera gracia de Dios, y quiero mencionarse 3 aspectos, 3 pasos en este concepto que tiene que ver con la gracia de Dios en la cual debemos estar firmes. En primer lugar, hay principios, leyes. Si yo suelto esta Biblia, se cae, porque hay un principio, hay una ley, la ley de gravedad. Lo creas o no, va a funcionar. Así es nuestro universo. Hay principios en la vida espiritual, en la vida de gracia, que son importantes. Por ejemplo, la disciplina en la iglesia. Cuando hay un acto de disciplina en la iglesia, en la gracia legalista, en el legalismo, es para castigar a la persona que hizo el mal, para que aprenda. En la gracia genuina es para restaurarlo, no para castigar, sino para restaurar. En la motivación, los principios de motivación son diferentes. En la gracia que es la imitación, por ejemplo, en la gracia que imita la verdadera gracia de Dios, muchas veces la motivación es por medio de la culpabilidad, del temor o de la vergüenza. Entonces, te puedo contar la historia de que el pastor anda con un auto muy viejito y tú te compraste un auto nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de que hagas algo bueno, que des dinero para ayudar al prójimo, pero te hago sentir mal para que hagas las cosas bien. Por ejemplo, en nuestra iglesia nunca pasamos una bandeja para recoger ofrendas. ¿Por qué? Porque la bandeja pone presión, porque tienes que dar, porque te están viendo todos.
Y por vergüenza, por temor, por pena, tú haces las cosas bien, das. No es esa la motivación de la gracia de Dios. Tampoco es la motivación del temor, porque si no lees la Biblia todos los días, si no oras todos los días, vas a perder tu salvación. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios se revela en la seguridad y no en el temor. No motivamos con vergüenza, no motivamos con temor, infundiendo temor a la gente para que cumplan. Queremos que cumplan, ¿no es cierto? Pero el fin no justifica los medios. Si usamos el medio de la motivación, que la gente se sienta mal, que la gente se sienta culpable, que la gente tenga miedo para que haga las cosas bien, no estamos en la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios actúa diferente. Espero que estés acompañándome en este proceso maravilloso de comprender y ver las diferencias de la gracia verdadera, genuina, con la gracia que es falsa, que es hueca y que no es lo mismo. Por ejemplo, la gracia de Dios es para restaurarlo, como dije. El legalismo, la ley, es para condenar. Lo único que sirve la ley es para condenar. Y vamos a ver quizás si el tiempo nos da algún ejemplo. La ley controla. El legalismo, la falsa gracia controla. Tienes que informarme de todo lo que haces. Tienes que dar cuenta de todo. Hay un elemento de control en la gracia que no es... Ese control te hace que cambies, que hagas lo que tienes que hacer, pero no del modo de adentro para afuera, es de afuera para adentro. No sé si me explico. La gracia de Dios libera, no controla. La gracia de Dios nos libera para hacer todo lo que Dios quiere que seamos y hagamos, pero en un ambiente de libertad espiritual. Un hombre manda en la casa, porque así la Biblia dice que la esposa debe someterse. Es la ley, es bíblico, pero hay otro cuyo carácter es afable y apacible y se gana el respeto de su esposa y la guía, pero no por la fuerza, ni por el temor, ni por la autoridad, sino por la gracia de Dios. No sé si me explico. En el legalismo hay estrés. ¿Por qué? Hay tensión, porque se compite. En la gracia hay celebración, gozo, no solo de mis logros, sino los logros ajenos también, de mi hermano, de mi hermana. Genuino, gozo genuino por el bienestar ajeno. El hijo pródigo es un ejemplo. Hubo una fiesta, una gran fiesta cuando regresó. Todos conocen la historia maravillosa del hijo pródigo. En la gracia hay gozo, hay celebración, hay alegría. En el legalismo hay que protegerse a sí mismo, por eso las máscaras. Porque nadie debe saber de mis faltas, porque si me ven como son, como realmente soy, no me van a aceptar. Me tengo que proteger a mí mismo, mi reputación, yo. La verdadera gracia protege al prójimo. No habla mal de nadie, no recibe chimentos, no acepta chimentos. No habla mal de su hermano. Y si tiene que decir algo, se lo dice en la cara a la persona, con amor, por supuesto. Y por lo tanto empieza a ser más transparente en la vida.
El legalismo es exclusivo. Si quieres ser buen cristiano, tienes que ser como yo. Yo me levanto a tal hora, yo hago esto y tú también tienes que hacer lo mismo. Porque si no eres como yo, no eres perfecto. No lo decimos así, pero en la práctica es lo que vivimos. Es exclusivo, la gracia es inclusiva. Recibe a otros que a lo mejor no piensan, no hacen las cosas como yo, pero agradan a Dios porque son hijos de Dios y agradan a Dios, aunque yo no lo haga de la misma manera ni ellos lo hagan de la manera en que yo lo hago. No lo juzgo, no lo juzgo. El legalismo es estrecho, comprime, reduce. La gracia es generosa, por supuesto. Se ha hecho como el Señor ha mandado y aún hay lugar para más. La gracia de Dios. El legalismo es duro. La gracia falsa es dura. Le da mayor crédito, mayor valor al sacrificio que el sacrificio tiene, de servir, por ejemplo. La gracia es más suave, no se enfoca tanto en los resultados, sino en el proceso, en las relaciones. Y dije hace un rato de los principios, algunos de los principios. Esos principios los entendemos, la gran mayoría de los cristianos los entendemos, pero no bajan y cambian nuestra actitud, no bajan a nuestro corazón y cambian nuestra actitud, y entonces no se manifiestan en relaciones de gracia. Y hasta aquí llego yo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Solo Dios puede cambiar nuestra manera de sentir, nuestra manera de obrar, para que no solo creamos en la gracia de Dios, sino que vivamos la gracia de Dios, que haya relaciones de gracia entre nosotros, de manera de que no juzguemos por el vestido, no juzguemos sin conocer, no critiquemos, sino que recibamos, celebremos, nos gocemos y experimentemos el gozo de la presencia de Dios y una gracia inclusiva. Solo Dios puede cambiar nuestra actitud. Y te digo que cuando Dios cambie tu actitud, nunca más volverás al legalismo. El camino del legalismo a la gracia genuina y verdadera de Dios es de una vida nada más. Nadie regresa a la ley que verdaderamente ha experimentado la gracia de Dios. Y cuando empiezan a haber relaciones de gracia, se convierte en un ambiente de gracia. Y ese es nuestro deseo para esta iglesia, que no solo sea de principios de doctrina, porque la doctrina es importante, importantísima. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Se tiene que empezar con los principios y la doctrina, pero no termina ahí, no debe terminar ahí, debe traducirse a la vida diaria y a nuestras relaciones interpersonales, de manera de que nos gocemos en Cristo Jesús y vivamos en la gracia, la verdadera gracia de Dios que nos fue dada. Porque no es solo lo importante mi ministerio, es el reino de Dios que trasciende lo que yo hago y lo que hacen muchos otros. Y debo también apoyarlo y aplaudirlo, porque no somos los únicos ni somos los mejores, porque somos una iglesia como un hospital a la cual venimos los enfermos para ser sanados. No todos se sanan como los hospitales, pero hay sanidad espiritual, sanidad del alma y muchas veces también del cuerpo. El legalismo frunce el ceño. La actitud es seria, sobria. La gracia sonríe. Se necesitan menos músculos para sonreír que para ceñir el ceño. El legalismo duda y cree saber la intención. Yo sé por qué lo hiciste. Yo sé por qué no vienes, yo sé por qué no haces esto.
No, no sabes. No sabes la circunstancia del hermano o de la hermana, la razón por la cual no puede o no quiere hacerlo. Quizás si tú estuvieras en ese lugar harías lo mismo, no lo juzgues. La falsa gracia juzga, critica, ve siempre la imperfección, ve lo que faltó, lo que no se hizo, lo que debía hacerse mejor. La gracia alienta a mejorar. Ve también el defecto, el error, pero apoya para mejorar y cambiar para bien. Como dije anteriormente, la falsa gracia controla, manipula, usa manipulación para que la gente haga lo que debe hacer, mientras que la verdadera gracia libera. Y lo peor de todo es que la falsa gracia culpa, mientras que la genuina gracia de Dios aprendió a perdonar. Y acá hay personas, y en una audiencia hay personas, que nunca han perdonado a su papá, que nunca han perdonado a su agresor, que nunca han perdonado a alguien que le dio vuelta la cara. Y a menos que tú te liberes de esa carga, no vas a poder experimentar la gracia de Dios en toda su amplitud. Compártelo con alguien, sácalo de ti, te está matando por dentro. Deja de cubrirlo y de taparlo. Y busca ayuda, porque Dios quiere sanarte de esas heridas del corazón. El legalismo rechaza a todos aquellos que no son como nosotros. La gracia llama, la gracia a la cual fuiste llamado, dice Pedro, y recibe. Tal como eres, con todas tus falencias, Dios te llama, la gracia te llama, siempre invita. La falsa gracia ama, pero se ama a sí misma. La verdadera gracia de Dios ama y busca el bien del prójimo. La falsa gracia, el legalismo exige, demanda y presiona para que se hagan las cosas. La gracia da generosamente y guía por el ejemplo y espera que Dios tome el ejemplo y lo use para transformar la conducta de los demás. Como dije anteriormente, la gracia que no es genuina confronta para condenar. La gracia genuina confronta para restaurar. Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Quieren ver algunos ejemplos? Tenemos muy poco tiempo. Pero es como si quisiéramos meter el vino del Nuevo Testamento en las odres del Antiguo Testamento. Cuando estamos viviendo en el legalismo, cuyas raíces es en el Antiguo Testamento, estamos tratando de meter el vino nuevo de un nuevo pacto en los odres viejos y no funciona. Trajeron a una mujer que la habían pescado justo en el acto de adulterio y se la trajeron a Jesús. Mateo capítulo 8. La ley de Moisés nos mandó que sea apedreada a tales mujeres. Tú pues, le dicen a Jesús, ¿qué dices? Todos saben la respuesta. El legalismo dice, debe ser condenado. Jesús dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La verdadera gracia dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo soy el que te justifico. La gracia barata y la gracia cara hacen que necesitemos
para ser salvos? La fe más algo más. El bautismo, la fidelidad. Tenemos que hacer algo, nos dice la fe barata y la fe cara. Pero la fe genuina me dice la fe y más nada. La fe cara tiene temor de perder, la fe genuina tiene seguridad de su salvación, de su presencia aquí y de su futuro. La fe que es una imitación, guarda la ley porque le enaltece, lo hace sentir mejor que los demás. La verdadera y genuina gracia de Dios humilla y te quebranta el corazón. La fe cara tiene envidia de la bondad de Dios. Ustedes conocen la parábola del hombre que tomó a una persona a las 6 de la mañana y finalmente el de las 5 de la tarde o el de las 7 de la tarde le pagó un denario igual que a todos los demás. Y eso causó envidia a los que habían trabajado más. La verdadera fe y gracia de Dios se manifiestan en celebrar la victoria de los demás. 1 Pedro 5, versos 10 y 12, con eso llegamos al final de esta maravillosa carta. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. Verso 12, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, os he escrito brevemente para animaros y confirmaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneros firmes en ella. Todavía recuerdo un día cuando manejando por la carretera y empecé a captar, o habiendo ya captado la amplitud de esta gracia tan maravillosa, me invadió un sentido de preocupación. Me parecía que si la gracia es todo lo que la gracia dice ser, la gente se abusaría de la gracia de Dios, que la gente viviría en libertinaje y que eso deshonraría a Dios, el creador de esa gracia tan maravillosa, que es tan amplia y tan extraordinaria. Y ese momento me di cuenta de que yo estaba preocupado por proteger la gracia de Dios. Yo, tratando de proteger la gracia de Dios. Y ese día me di cuenta de que es problema de Él. Que yo estoy aquí para disfrutar de la maravillosa gracia de Dios, no para protegerla. Porque no entiendo la magnitud, la amplitud, la profundidad de una gracia que recibe, que perdona, que restaura, que limpia, que ama en el mejor de nuestros días, de la misma manera que en el peor de nuestros días. Porque el amor de Dios no cambia, no varía. Una gracia maravillosa. Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Y cuando lo escuchaban a él, Lucas 4:22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. De Jesús salieron palabras llenas de gracia. Por eso la gente le amaba y le seguía. Concluimos con la gracia de la salvación. Para aquellos que están a la puerta y no han entrado todavía. Dice 1 Pedro capítulo 1, versos 9 y 10, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Este asunto de la salvación de nuestras almas es algo que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta misteriosa salvación tan llena de gracia, tan amplia, tan perdonadora, tan bella en su interior. Y dice que ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, estos profetas no podían entender cómo se iba a manifestar una gracia de esta manera. Y dice que escudriñaban en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La gracia del perdón. Los ángeles anhelan mirarlo. Dios está aquí. Un día, un 21 de abril de hace muchos años, cuando yo hice esa oración de recibir a Cristo, Dios nos dijo, oh no, Daniel, oh no. Y ahora, con todo lo que ha hecho y con todo lo que va a hacer, no. La Biblia dice de que hay gozo delante de Dios delante de los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios no se agarra la cabeza y dice, oh, ¿y ahora qué voy a hacer con él? Es un pecador, es una pecadora. No, 1000 veces no. Dios te recibe, Dios te perdona. Esta salvación, esta gracia de la salvación que aquí se menciona, que los profetas escudriñaban y que los ángeles anhelan mirar, está disponible, está a tu alcance, está aquí, está ahora, a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y te voy a invitar a que lo hagas ahora mismo. Inclina tu cabeza y ora conmigo. Padre Santo, quiero invocar tu santo nombre sobre esta maravillosa audiencia. Y aquí hay personas que necesitan a Cristo como Salvador. Yo te pido, Señor, de que tú que eres la puerta, abras la puerta del corazón de ellos, para que ellos entren en el camino y entren y salgan y hallen pastos y que tú entres en la vida y cenes con ellos. Y que haya gozo delante de los ángeles del cielo por muchos pecadores que hoy se arrepienten y reciben el regalo de la vida eterna. Por gracia nada más, y por gracia son salvos. Y esto no de nosotros, es un regalo de Dios. Y si estás listo, quiero pedirte que hagas una oración. Si realmente lo sientes en tu corazón, que le digas a Jesús, Señor Jesús, perdóname, quiero entrar en ese camino, verdad y vida que eres tú. Quiero que entres en mi vida, en mi corazón. Quiero estar en ti, que tú estés en mí, Señor. Quiero conocerte íntimamente. Entra en mi corazón, perdóname. Dile, perdóname, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te doy gracias, mi Dios, porque todo aquel que viene a ti, con pecados, con aflicciones, con imperfecciones, tú no le echas fuera. Esta es palabra del Señor. Amén. Y con eso nos despedimos.